Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Hoy estamos cumpliendo con la clase número 10 del curso de transistores MOSFET aplicado en fuentes de alimentación conmutada. En la clase número 8 estuvimos hablando referente al VDS máximo y en la clase número 9 estuvimos hablando del VDS real. Incluso hicimos un ejemplo correspondiente a ese voltaje. Como se pueden dar cuenta, yo tengo todas las clases aquí anotadas, desde la clase 1 hasta la clase 9, de lo que he llevado el registro para no perderme en el tiempo, ¿verdad? Yo recomiendo que ustedes también lo anoten. Pues hoy continuamos con lo que viene siendo la parte de algo muy importante para tomarlo en cuenta en tus futuras reparaciones y en tus futuras adaptaciones. Hoy vamos a hablar de hoy es la clase 10 y estamos básicamente hoy a 12 de agosto 2025. Este es el curso Transistores MOSFET. Me ha dado un poco más de tiempo grabarlo más seguido. Hoy vamos a hablar de algo fundamental que va en relación con lo que viene siendo el voltaje VDS, ¿ya? Y esto se trata nada más y nada menos del famoso circuito. Este famoso circuito que se conoce como RCD. Este RCD, muchachos, para que lo tomen en cuenta, estamos hablando típicamente de un circuito que se conoce como snoover. Por casualidad lo habrán escuchado, ¿cierto? De hecho, yo lo he nombrado y he dado clases también referente al tema del snoover. Bueno, en fuentes de alimentación conmutada, el circuito snoover que tú vas a encontrar típicamente va a ser el RCD. ¿Qué significa RCD? Bueno, que va a llevar como número uno una resistencia. Como número dos va a llevar lo que viene siendo un capacitor. Capacitor sin polaridad, te lo voy a poner así, sin polaridad. Y número 3 va a encontrarse también lo que viene siendo un diodo. Estamos hablando de la parte de lo que viene siendo este circuito RCD o snoover, lo vas a encontrar en la fuente tipo que se conoce como tipo flyback. Me preguntarán, ¿hay snoover en la fuente o en el circuito forward? Sí, hay un circuito, también un tipo de snoover, pero es diferente a este. Bueno, este circuito RCD o snoover, que en algunos casos se conoce como amortiguador, está en relación justamente con lo que viene siendo el VDS. Esto es importante tomarlo en cuenta. El snoover está en relación con lo que viene siendo la parte del VDS, para que lo tomen en cuenta. ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, ustedes lo van a encontrar en la parte primaria, cercano al transistor MOSFET de la fuente tipo flyback. Como se pueden dar cuenta, yo tengo el transistor acá, ¿verdad? Y cercano tenemos lo que viene siendo, ahí lo podemos notar en este caso, tenemos un diodo, ahí está. Tenemos un capacitor por este lado y tenemos una resistencia. Muchas veces puede ser que venga doble resistencia o una sola resistencia. Habría que ver cuál es la que está allí, aunque me parece que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. ¿Ya? Y aquí hay otro capacitorcito. Habría que verificar. Esta no creo porque esta pertenece a la IR. Resistencia de corriente. Esta va en conexión seguramente con el source o la fuente de lo que viene siendo el transistor. Ahora, esto es fundamental entenderlo porque va en relación justamente con el VDS. ¿Qué hace el snoover? Porque dijimos que servía como un amortiguador. ¿Amortiguador de qué? Ustedes se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que el transistor, cada vez que enciende y se apaga, por decirlo así, el transformador está generando básicamente una inductancia de fuga, que esa inductancia de fuga o esa energía correspondiente no se puede transferir al secundario. Entonces, cuando el transistor MOSFET, aunque en muchos casos no necesariamente sea un MOSFET, puede también ser un ejemplo un BJT, ¿ya? O incluso un IGBT, dependiendo del tipo de fuente de alimentación. En este caso, estamos hablando de un circuito flyback de televisores o de audio. Cuando es así, típicamente viene lo que viene siendo el transistor MOSFET.
Entonces, en este caso es un transistor MOSFET, ¿verdad? Y la energía que se está provocando en esa inductancia de fuga o ese pico parásito, por decirlo así, no tiene dónde ir. ¿Y qué es lo que pasa? Provoca un pico muy rápido y alto de tensión en el VDS. Recuerden que el VDS es el voltaje drenador fuente, ¿verdad? Del transistor. ¿Qué es lo que pasa? Si ese pico supera el valor máximo que soporta el transistor, que en este caso, por ejemplo, tenemos esta hoja de datos, son 600 voltios aproximadamente. ¿Qué es lo que pasaría si sobrepasa ese pico ya o supera el valor máximo de lo que viene siendo la tensión VDS? El transistor se va a destruir. Entonces, el snooper, justamente, que está cercano al transistor, lo que va a hacer, por decirlo así, se encarga de controlar ese voltaje drenador fuente para que no exceda el límite seguro del propio transistor. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar típicamente en una fuente de alimentación conmutada? El circuito RCD. La palabra RCD significa RCD snooper, ¿verdad? Que lo cual lleva una resistencia, lleva un capacitor y un diodo. Y es el típico o más común que tú vas a encontrar en este tipo de tarjeta, ya para que lo tomen en cuenta. Ahora, también puedes encontrar otro diodo, otro circuito snooper, por decirlo así, pero que ya no se conoce como el nombre de RCD, sino lleva simplemente o se conoce con el nombre de RC. Y esto equivale a lo que viene siendo una resistencia y un capacitor, en serie típicamente, ¿ya? Y hay otro que se conoce como el famoso clan activo. Pero este es más costoso, por decirlo así, utilizan más lo que viene siendo la parte del RCD. Ahora, ¿cómo actúa o quién trabaja primero en esta sección, por decirlo así, del snooper para proteger lo que viene siendo el transistor? Realmente para proteger lo que viene siendo el transistor MOSFET. Es decir, su único propósito de lo que viene siendo es controlar principalmente el VDS máximo. El snooper no va a regular ni corriente ni voltaje de salida. Su función es protección del transistor MOSFET. Eso quiero que quede claro, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de la conexión de este señor que está acá. Por eso hoy quise meter justamente el snooper, porque el snooper tiene relación directamente con el famoso VDS máximo, ¿ya? Vamos a hablar principalmente de cómo está conectado él. Bueno, resulta acontece que tengo el multímetro digital acá. Y vamos a poner nuestro multímetro en escala de continuidad. Típicamente tú vas a ubicar el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo está conectado con el ánodo, con el drain. Fíjense, vamos a ver así, ahí está. Marca continuidad, el diodo marca continuidad con el drain. Ahí lo tenemos, como se pueden dar cuenta, ¿ya? Ahora, el cátodo va directamente con el capacitor. Tiene que marcarte continuidad. Ahí está. Y el otro extremo del capacitor va en relación también con el positivo del capacitor electrolítico principal. Ahí está. Y va en conexión también con lo que viene siendo la resistencia, uno de los terminales. Vamos a verificar, creo que es el primero. Ahí lo tenemos. Excelente. Muy, pero muy bien. Ahora, el otro extremo de la resistencia va justamente con lo que viene siendo el positivo del capacitor. Ahí está la conexión de los componentes electrónicos. En este caso puede ser que lleve dos resistencias porque veo justamente que están conectadas en paralelo. Puede ser que lleve dos, como para una mayor protección, por decirlo así. Ya, entonces, vamos a explicar quién trabaja primero de los tres componentes electrónicos para que lo tomen en cuenta. De los tres componentes electrónicos, el diodo, la resistencia y el capacitor, primeramente lo que hace o el que trabaja o entra en función es el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo solamente va a funcionar o solo conduce cuando aparece un pico de tensión en el drain del transistor MOSFET. El primero que va a funcionar es el diodo. Y este diodo no es un diodo común, es un diodo de alta velocidad. Muchachos, para que lo tomen en cuenta, voy a agarrar otra hojita. Este diodo viene representado así. Este diodo en muchas ocasiones o en algunas hojas de datos o en algunos diagramas puede venir representado como diodo
entre paréntesis DSN. ¿De dónde el nombre DSN? De diodo Snuber, para que lo tomen en cuenta. Yo estoy seguro que esto no lo sabían muchos, ya, para que lo tomen en cuenta. Pero muchas veces puede venir representado así en lo que viene siendo los diagramas correspondientes. Entonces, el diodo lo que va a hacer justamente es dirige ya la energía. Dirige la energía hacia el capacitor. Hacia el capacitor. Recuerden, es un capacitor seco, no es un capacitor de polaridad. Es el capacitor seco. Un capacitor, ahorita vamos a ver el tema del voltaje correspondiente. Y la función del capacitor justamente es almacena vamos a decir así como momentáneamente, momentáneamente, así, la energía pico, que esta es la que hace daño, ya, la que puede poner en riesgo el transistor, ya. Ahora, la resistencia es fundamental también en el proceso de lo que viene siendo el trabajo. El diodo actúa primero, luego viene el capacitor como número 2 y luego viene lo que viene siendo el tema de la resistencia. ¿Y qué es lo que hace la resistencia? Que también es fundamental. La resistencia va a disipar esa energía, por decirlo así, de manera suave o de manera controlada. Disipa la energía. Esta es la explicación del Snuber, muchachos. Esta es la explicación del Snuber. Bien, amigo, ahí tenemos básicamente la explicación de lo que viene siendo, o un poquito más avanzada, la explicación del circuito Snuber, o lo que viene siendo el circuito RCD, o lo que se conoce también como el circuito amortiguador para nuestro transistor MOSFET. Él está cercano, está en la etapa caliente de la fuente de alimentación, cercano al transistor conmutador, y tienes que tomarme en cuenta que cada vez que el transistor se apaga, el pico en el drenador va a entrar por el ánodo del diodo DSN. Recuerden que este diodo se conoce también como DSN, justamente de la inicial de diodo y de la parte de Snuber. Entonces va a pasar al condensador CSN y también a la resistencia RSN. Todos llevan directamente la letra de cada componente más lo que viene siendo SN de la parte de lo que viene siendo el circuito Snuber, ¿ya? El condensador absorbe la energía rápidamente y lo que va a hacer la resistencia es disipar esa energía de manera controlada. Básicamente esa es la explicación de nuestro circuito Snuber, que es muy importante porque el Snuber es fundamental para los temas del pico parásito, por decirlo así, que puede poner en riesgo nuestro transistor MOSFET, se puede quemar. Si falla nuestro circuito Snuber, ¿qué es lo que va a pasar? El transistor se puede dañar, se puede averiar, se puede quemar, se puede abrir, generalmente se quema, ¿ya? Y al quemarse el transistor se forma un cortocircuito, en esta zona de acá se forma un cortocircuito y se va a abrir el fusible por protección, por decirlo así. Ya, tienes que tomarme en cuenta eso. Espero se encuentren muy bien, saludos y muchas bendiciones. Esta es la clase 10. Hoy vimos lo que viene siendo el circuito Snuber y próximamente estamos hablando del otro parámetro fundamental, lo que viene siendo este señor que está acá. Fíjense que aquí dice, ya vimos el parámetro BDS 600 voltios, ahora vamos a hablar de este que está acá, porque generalmente el MOSFET dice 600 voltios a 8 amperios, a 10 amperios, a 11 amperios, a 12 amperios. ¿Qué es eso de 12 amperios? ¿Ya? Espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones.